voy a exaltarle por su amor. Siempre te alabaré. Un sermón para toda la vida. La parte aplicativa, dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 23 de Mateo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Veremos maravillosamente en este pasaje, ¿verdad? Desde el 23 hasta el 26, que la adoración, algo tan importante, porque Cristo anda buscando adoradores. El Padre quiere adoradores que le adoren en espíritu, pero no solamente en espíritu, sino según su verdad. Esta adoración que demanda Dios debe de estar subordinada a la ética. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ese por tanto es un por tanto de enlace. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda, maravilloso. Ese por tanto viene de los versículos 21 y 22, que habla del delito del homicidio, del delito de la ira, ¿sí? Porque la ira se tipifica como un delito, pero no vaya usted a pensar que es un delito desde el punto de vista de algún código penal, no, es un delito, es un pecado desde el punto de vista de la justicia y la santidad de Dios. Entonces, por tanto, debe de asumir una actitud positiva. Y si no asumes una actitud positiva de santidad, entonces, dice la Biblia, no debes presentar tu ofrenda. Tu ofrenda no es recibida. Rápidamente, arregla tu asunto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Y cómo nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios? Simple y llanamente arreglando asuntos, digámoslo así, conductuales, asuntos de relaciones humanas, pero que tienen implicaciones de gran trascendencia en el sentido de lo estipulado o lo establecido por Dios. Pero antes de proseguir, pues aplicando esta parte del Sermón de la Montaña, es pertinente que expresemos lo siguiente. El Sermón del Monte no se puede valorar ni dimensionar si no se conoce a su autor, es decir, al Señor Jesucristo. No se puede distanciar el Sermón del Monte, estas verdades contenidas en el Sermón del Monte, de su autor. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, maravilloso. Son verdades que Dios mismo les reveló, que Dios mismo le comunicó. Pedro también, Marcos también, Lucas también, Mateo también, Moisés, Isaías. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, no se puede separar a su autor del contenido. Es más, lo que hace el Sermón del Monte trascendental, y el Sermón del Monte hace que toda escritura, de la misma escritura, se subordine a él. En otras palabras, Moisés se subordina al Sermón de la Montaña. Pablo se subordina al Sermón de la Montaña. Un creyente, cuando hablábamos de esto, dijo, ¿y acaso Pablo no es inspirado por el Espíritu? ¿Acaso Moisés también? ¿No es igualdad de inspiración? Lógico que sí. Lo que estamos diciendo aquí es que en el caso de Moisés se refirió a Cristo. En el caso de Pablo se refirió a Cristo. Cuando Cristo habla en el Sermón de la Montaña, habla en una dimensión fuera de lo común. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo revela la santidad y la justicia de Dios. Es lo que proyecta el Sermón de la Montaña. Dice Juan, el Bautista, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, se estaba estableciendo el propósito de la venida de Cristo, morir. Un cordero. ¿Para qué se usaba? Dentro del contexto ceremonial hebreo o judaico, bueno, para sacrificarlo. Tipificaba al que habría de venir. Ahora dice Juan, este es el Cordero de Dios, a quien Dios va a sacrificar para salvación de su pueblo.
Pero el mismo Señor Jesucristo también lo dijo. Dijo el Señor, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. El Señor sabía que venía a esta tierra a morir. Pero también Él expresó lo siguiente, nadie me quita mi vida, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo y yo mismo la vuelvo a tomar. Y en Hebreos se dice lo siguiente, se dice que Cristo gustó la muerte. En otras palabras, era una opción para Él. Si Él hubiese querido, no muere, pero Él sabía que su propósito era morir. Y usted vio la lucha en Getsemaní, sudó sangre, gruesas gotas de sangre. Hubo una agonía y Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, avancemos en el programa divino, en el programa celestial. Iba a ofrendar su vida en rescate por mucho, iba a padecer el infierno. Porque cuando Él dijo, tengo sed, padeció el infierno y luego dijo, consumado es. Murió en nuestro lugar, cargó con nuestras culpas. En otras palabras, el Señor Jesucristo muestra realmente la trascendencia de la justicia y la santidad del Padre, pero también revela lo profundo del pecado. Cuán terrible es el pecado. Por eso habla con tanta propiedad y dice, bueno, si tienes un pensamiento de ira y perseveras en ese pensamiento de ira y le dices a tu prójimo o a tu hermano, idiota, eres reo del infierno. Si tienes un pensamiento lujurioso, el Señor sabía lo que estaba hablando. Estaba dimensionando precisamente la justicia y la santidad. Es decir, que una persona que no conoce a Jesús y que no tiene una relación con Jesús es un usurpador. Al comunicar el sermón de la montaña, esto no es un código de ética meramente, no. Es la verdad de Dios. En otras palabras, usted tiene que creer en Jesús, no como un filósofo, no como un filántropo, no como un místico, no como un arquitecto del universo, no, como el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Y el Señor le respondió, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para poder comunicar el sermón del monte, se tiene que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Si no, entonces lo que hay es una usurpación. Se está usurpando un lugar y eso es un delito grave en cualquier código y todavía más en el código de Dios. Pues Jesús, el gran Salvador, parte de la premisa precisamente de la santidad, de la justicia de Dios. De ahí es que podemos ver que el texto nos muestra con claridad meridiana que más que adoración, lo que se necesita es una adoración subordinada a la ética. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ética? Nos referimos a la forma, nos referimos a la vida, nos referimos a la conducta. Por ejemplo, los abogados tienen una ética y deben respetar esa ética. Hay un colegio de abogados, hay una institución que monitorea a los abogados, funcione o no. Cuando un abogado irrespeta su rol, su posición, su profesión, entonces va a un rigor disciplinario, a un proceso disciplinario. Se espera un comportamiento adecuado. En otras palabras, no puede estafar, no puede engañar. Y hasta su vestuario debe ser diferente. Hasta su conducta, porque él de alguna forma administra justicia, tiene que ver con derechos, tiene que ver con equidad. Él reclama que se haga justicia. El código del juez, la ética del juez, el código de ética del juez, debe de ser una persona separada, debe de ser una persona con gran solemnidad, no solamente en estrado, sino en su vida, en un sentido amplio. Y los docentes, nos referimos a los profesores, de igual forma deben tener una ética o un comportamiento. Imaginaos a un profesor bebiendo cerveza y licores en colmadones
o en este establecimiento donde se expenden bebidas alcohólicas, o simple y llanamente con una botella de ron o de cerveza en las manos. ¿Qué dirán sus estudiantes? ¿Qué dirán los padres? A menos que los padres quieran eso para sus hijos. Es decir, que sus docentes, sus maestros, los instruyan en saberes, pero también le envíen un metamensaje a través de esas conductas. No, el magisterio es un sacerdocio y debe ser respetado. Hay una ética, como hay una ética de los legisladores. Ellos legislan leyes, son solemnemente los que aprueban y desaprueban las regulaciones jurídicas para la nación. Del presidente se espera también una ética. De los médicos se espera una ética. Ahora bien, si en todas estas ramas hay ética, en la vida cristiana también hay ética. Es decir, lo que Dios espera de su pueblo. ¿Y qué Dios espera de su pueblo? Ya usted ve aquí la ética de Dios. Santidad. Santidad en el sentido práctico, más que esto. Santidad y justicia desde el corazón, desde adentro. Dios juzga a su pueblo en su criterio de ética y moral desde adentro, en un sentido más profundo, en un sentido espiritual. Para cerrar el segmento y continuar en el próximo bloque, es importante que se diga lo siguiente. ¿Qué es lo que sostiene a Dios? Para que se pueda entender la trascendencia del asunto y para que se pueda entender también por qué Dios exige que más que levantar las manos, que adorar, se tenga, digámoslo así, una ética correcta. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, ¿qué pide el Señor de ti? ¿Qué es lo que pide? Que levante las manos, que cante a voz en cuello, que aplauda, que recorra mar y tierra para ser prosélitos. No. El Señor pide de ti hacer justicia, misericordia, gloria a Dios, y ser humilde ante Dios. Ahí está. Pero observemos ahora el Salmo número 15. ¿Usted tiene una Biblia? Abra el Salmo número 15 conmigo. Mire lo que desea el Señor. Más que una adoración extravagante, el Señor aquí, en este Salmo número 15, demanda que se tenga un corazón limpio, manos limpias. Señor, dice el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Ahora observe usted cómo se asocia la comunión con Dios, pero con la santidad de los que pretenden adorarle. El que anda en integridad y obra justicia. Que habla verdad, ¿dónde? En su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Ahora observe usted esto que debe llamar la atención de todo el auditorio, porque lo que estamos viendo en el contexto del pueblo de Dios es tan bochornoso a la justicia de Dios y es un asunto tan elemental. Por favor, subraye esto. Si usted pudiera hasta subrayarlo de alguna forma en su Biblia, destáquelo. Dice, versículo 4, en cuyos ojos el perverso es menospreciado. ¿Y quién es el perverso? El pecador, el impío, el disoluto, el que aborrece a Dios, el que aborrece la vida. Pero hoy en día, ¿cuántos hay que están vindicando al perverso? Por un asunto de amiguismo, de favoritismo, de miedo a los hombres, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Ese es el punto. Para adorar a Dios se necesita tener en cuenta lo que agrada a Dios y su santidad. No se obra en justicia cuando se aprecia o se valora al perverso y por ende o por ósmosis, por gravedad, se deshonra a los que temen al Señor, porque usted lo pone en el mismo igual, en el mismo nivel. Usted le da el mismo lugar. Cuando usted honra y valora al perverso, al impío, al pecador y lo trata como un santo, usted lo está poniendo aquel que persevera hasta el final y que llega hasta el final.
Piénselo por un momento. Es abominable a los ojos de Dios. Dice la Biblia, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. En la segunda carta de Pablo a Timoteo se expresa la misma idea. El Señor requiere, demanda de aquellos que le adoran integridad. Dice el texto de la manera siguiente: no obstante, capítulo 2, versículo número 19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y ahora observe usted: y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Un pasaje más y con esto cerramos. Segunda carta a los Corintios, específicamente el capítulo 6. Abra su Biblia conmigo, por favor. Capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y añade el versículo 18, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, lo que se está planteando aquí es lo siguiente: la ética, la conducta, es decir, la santidad predomina, va delante. En el próximo segmento veremos a Isaías, ¿verdad?, cómo dimensionó también la santidad de Dios en el capítulo 6 y cómo vamos a relacionar esto precisamente con el pasaje del Sermón de la Montaña del capítulo 5. Y exhortaremos a una vida urgente de santidad y de devoción al Señor.